Senado le hundió a Petro la consulta popular 2.0, la otra que había presentado dentro de esa mamadera de gallo que tiene el adicto presidente, una consulta popular 2.0 que incluía 4 preguntas de la reforma a la salud, más las otras 12 que tenía de la reforma laboral. Bueno, Petro ya sabía, como he dicho, que esto iba a ocurrir, y sin embargo, pues se hace el que bueno, que sí, que ahora vamos a ver qué pasa entonces con el pronunciamiento de la Corte, y luego cuando se pronuncia Penagos y le hunde también o no convoca elecciones mientras se define lo de la Corte para la tal consulta del decretazo que él da, pues distrae y sigue ganando tiempo. Entonces vamos a ver cómo celebraron en el Senado el hundimiento de la consulta popular 2.0, y también veamos, Emiro, de una vez, ya que estamos dentro de este reguero vagabundo de reformitis y de mamadera de gallo de Petro, reforma de A, reforma B, todo el abecedario, reforma a la salud, reforma laboral, reforma constitucional, reforma a la justicia, reforma pensional, reforma a la educación, no, qué desorden la del adicto presidente, es una cosa loca. 27 reformas tenía cuando llegó este sujeto. Veamos también lo que dice, lo que se ocurrió con el hundimiento, perdón, con la aprobación, es que es tanta vaina que uno se confunde con tantas reformitis, de la aprobación en el Senado de la reforma laboral, esa que Petro dice que tiene que pasar en la conciliación tal como quedó, porque si no entonces sigue adelante con su decretazo para que le convoquen elecciones a una consulta, le convoquen una consulta popular. Entonces el Senado le aprueba, casi que plegándose a los intereses de Petro. Falta ahora la conciliación con la Cámara, pero repito, Petro amenaza que tiene que ser como él quiere. Y escuchemos esta tercera nota para avanzar a Efraín Cepeda, donde pues sí, Cepeda dice que aprobar la laboral pues fue una cosa medio entre blanco y negro, medio agridulce, dice Efraín Cepeda, porque la laboral le está causando grave daño a los pequeños y medianos empresarios, que por ejemplo ahora con el chistecito ese de que le den contratos laborales a los aprendices del SENA, pues nadie va a querer contratar a nadie. Una empresa de 10 personas o de 8 o de 6 máximo, pequeñitas, pues no van a contratar a un aprendiz del SENA. ¿Por qué? Porque van a tener que hacerle contratos indefinidos o pagarles hasta la risa como si fuera un profesional ya hecho y derecho y con ejercicio y experiencia, y eso no, eso quiebra cualquier pequeña empresa. Esa fue una de las digamos logros de Petro con la consulta, con la reforma laboral. Cepeda a la vez también celebra el hundimiento de la consulta popular 2.0 y repito, se lamenta por el tema de la reforma laboral que pasó y ahora va a conciliación. Escuchemos esas 3 notas y sigamos avanzando.
María Lucía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, se acaba de aprobar entonces la totalidad de la reforma laboral, un total de 57 votos por el sí. Se aprobó el último artículo, que era el título y la pregunta de modificar el Código de Trabajo en Colombia. Había líneas claves, puntas, banderas rojas del gobierno nacional que también se aprobaron hoy en esta cuarta jornada que llevaba a la plenaria del Senado de la República en debatir lo que es la reforma laboral. Vamos a hablar de cuáles son esos puntos, esas banderas rojas del gobierno nacional que acaban de ser aprobados aquí en el Senado en su último debate. El primero de ellos tiene que ver con el contrato laboral para aprendices del SENA. El contrato laboral quedó en esta forma, en contrato laboral y no de aprendizaje, como estaban buscando algunas bancadas. Además, en etapa electiva recibirán el 75% del salario mínimo, más salud y riesgos laborales, y en etapa práctica el 100% del salario mínimo con todas las prestaciones de ley. Otro punto que el gobierno nacional logró aprobar tiene que ver con el recargo nocturno desde las 7 de la noche sin exonerar a las microempresas. Un punto de debate entre la oposición y por supuesto el gobierno nacional, pero el gobierno ganó este pulso político a voto limpio y quedó aprobado de esa forma. Otro punto más, el pago del recargo dominical y festivos del 100% ya queda también aprobado, pero será progresivo a 3 años. El primer año será de un 80% para los festivos, en el segundo año del 90% y el tercer año del 100%. Y el último punto, la última línea roja del gobierno que fue aprobada fue la jornada máximo legal sin el 4x3. Se eliminó la posibilidad de trabajar 4 días a la semana y descansar 3. Hablamos con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien es el que habla sobre un proyecto que se busca para que las microempresas tengan beneficios tributarios una vez se haya negado esa exoneración. Veamos lo que dice el ministro de Trabajo. Lo que este gobierno anuncia que va a hacer es radicar un proyecto de alivios crediticios y de apoyos en distintas materias para las pequeñas unidades productivas el 20 de julio del 2025. Mire, esa era una discusión por parte del Centro Democrático, entonces también dicen que prácticamente este punto de no exonerar a las microempresas estaba destruyendo el empleo para la formalización y además incluso creciendo la informalidad. Esto dice Carlos Meisel, senador del Centro Democrático. Todos los sectores, incluido el nuestro, queremos mejorar la remuneración del trabajador. Pero también, señores ministros, nos interesa aumentar la probabilidad de éxito de los emprendimientos que puedan haber en este país. Y nos interesa también, sobre todo, pelear contra la informalidad y el desempleo. Bien, ¿qué hace falta entonces? Se acaba de aprobar en último debate del Senado esta reforma laboral. Hace falta la conciliación que se espera que en las próximas horas se dé quiénes van a ser esos conciliadores, tanto en Senado como Cámara. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya confirmó que hasta que no se pase la conciliación no retiraría el decreto de la consulta popular. Y en este momento se está votando esta consulta popular 2.0, que es la que incluye preguntas de la reforma a la salud aquí en el Senado de la República. Sí, lo de la laboral es un sabor agridulce porque queríamos votarla, pero es increíble cómo unas mayorías del Senado le negaron el pan a los empleados de microempresas en Colombia. Cómo no aceptaron un certificado también para generar empleo y algunos otros temas como el trabajo por hora, el 4x3. Pero miren, aquí lo fundamental era la consulta popular. Y es lo fundamental porque es el elemento que está polarizando a los colombianos. Yo no me imagino en esta polarización una campaña entre el sí y el no, el sí y la abstención de una consulta popular. Pero además sabemos que el gobierno la quería para hacer campaña politiquera al Congreso de la República y a la presidencia de Colombia. Y la quería con la plata de todos ustedes que me están viendo ahora en televisión o escuchando por radio, con 800.000 pesos de los colombianos. No, realmente era un tema absolutamente malsano, campaña política gratis con la plata de los colombianos, irse a presidencia. Esto era lo fundamental y hoy ganó la democracia colombiana porque no les permitimos que abusaran de los dineros públicos que sí los tenían
para hacer esa campaña, pero no los tienen para la salud que está postrada, no los tienen para insistir en seguridad, no los tienen para los subsidios de energía eléctrica y tantas cosas que reclaman los políticos.